Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el pastor Víctor Hernández de la Iglesia Provisión para mi Vida en México. Y bueno, yo quería comentarte el día de hoy el texto que nos toca. Tú has visto que en muchos partidos de fútbol y partidos importantes hay instrucciones al final justo antes del tiempo de este partido, como unas instrucciones finales que el entrenador da. Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11, es algo similar a lo que el apóstol Pedro da a los discípulos, especialmente por lo que el texto menciona. Y permíteme leértelo. Dice la Nueva Biblia de las Américas, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Como puedes ver en este precioso texto que el apóstol Pedro da a su audiencia que está a punto de pasar por una persecución importante, que de por sí ya habían estado siendo perseguidos, pero ahora iba a ser mucho más sistemática esa persecución. El apóstol Pedro les da unas indicaciones y estas indicaciones son las que vale la pena que tú y yo tomemos el día de hoy, precisamente con el fin de poderlas imitar y darnos cuenta que también para nosotros aplican. Inicialmente se dan estas instrucciones, dando el apóstol Pedro la instrucción diciendo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Cuán importante es entender esto, saber que no solamente en aquel tiempo, sino por supuesto ahorita, más cuando vemos todo lo que pasa en nuestra sociedad, entendemos que estamos en el fin de todas las cosas y que cada vez es más inminente, cada vez es más cercano. Entonces el apóstol Pedro nos da a ti y a mí unas indicaciones inspirado por el Espíritu Santo para cómo vivir en esos tiempos y cuáles son, y son las que vamos a ver en este breve momento que tenemos tú y yo juntos para este devocional. Primero, les dice que sean prudentes y de espíritu sobrio, pero para la oración. Cuán importante es que tú y yo podamos no solamente, por supuesto, ser prudentes y sobrios, sino tener en consideración la importancia de la oración. Es algo básico, cotidiano, que nos debe de tener constantemente ocupados. Cualquier tema, cualquier situación que tú y yo podamos pasar, hemos de aprender a llevarla frecuentemente en oración delante de Dios. Y después avanza el apóstol Pedro, pero esta oración, haz de cuenta que es como la envoltura de todo lo que él está diciendo, todo lo que a continuación va a decir, va envuelto en oración y les dice sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos para con los otros. Seguramente en tiempos difíciles algo que se tenía que manifestar era ese amor que se tienen entre los hermanos. Y bueno, por supuesto que vemos nosotros tú y yo una aplicación muy directa en esto, ¿no? Tenemos que aprender a mostrar esta palabra fervores, ser constantes, ser perseverantes, como aquella persona que está entrenando, como un atleta que se le tensan los músculos. De esta manera es ser esa perseverancia. Entonces el apóstol Pedro les dice que hay que ser fervientes, perseverantes en el amor los unos con los otros, porque a veces puede ser difícil. La verdad es que yo creo que tanto tú como yo conocemos personas que pueden ser no muy fáciles tal vez de amar, pero bueno, por eso es que dice el apóstol, continúa en su texto diciendo, porque el amor cubre esa multitud de pecados. Cuán importante es que a través de esa oración nosotros reflexionemos y veamos cómo emerge el amor para con nosotros, porque la verdad es que, amado, solo no va a salir, ¿no? Es muy difícil que tú quieras amar a aquellos que no son amables, es muy difícil que por tu propio esfuerzo tú quieras decirle a la gente, yo te amo, yo te amo. La única manera es a través de la oración y de esta manera va a fluir el amor y también
cubrirá esos multitud de pecados. Y después el apóstol avanza un tanto diciéndoles que tienen que ser hospitalarios, lo cual era algo muy valioso en aquel tiempo que había persecución. Y mira, algo que me gustaría que tú y yo reflexionáramos en esta cuestión de la hospitalidad, no solamente es recibir personas en tu casa, a veces es la forma en la que tú los tratas, únicamente en la que alguien llega y te saluda, tú lo puedes recibir de una manera hospitalaria, con una sonrisa, con un trato amable. Y después, bueno, avanza Pedro en su diálogo diciendo que él dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros. Aquí algo fundamental y es con lo que vamos a ir concluyendo. Tú has recibido un don de parte de Dios. Toda persona ha recibido un don de parte de Dios. Dice un don especial. Algo, un talento, algo que se te da de manera tal vez natural. Pues bueno, ese don que Dios te ha dado, la exhortación de Pedro es que tú puedas utilizarlo sirviendo a los demás, dice, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de esa multiforme gracia que Dios nos ha dado. Y da en los versículos 11 algunos detalles o algunas cuestiones, algunos ejemplos, diciendo el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios. No es necesariamente una lista exhaustiva. Siempre nosotros vamos a ver que en el Nuevo Testamento las listas que se dan no son exhaustivas, simplemente son un ejemplo. Pero me gustaría llevarte a la última parte del versículo 11, en donde dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Y este es el resumen que el apóstol Pedro da. Y este es el resumen del texto y lo que yo quiero que reflexionemos tú y yo el día de hoy. Y es que todo lo que hagamos y todo lo que ocurra sea para la gloria de Dios. Esto es, que se vean manifestados los talentos, que se vean manifestados los atributos y las cualidades de nuestro Señor a través nuestra. Por supuesto que lo dice que es todo mediante Jesucristo, porque a Él le pertenecen la gloria y el dominio. Amado, pues espero que esta reflexión nos lleve a ti y a mí, por supuesto, a glorificar más al Señor con nuestros talentos, pero entendiendo que todo parte de la oración y el amor mutuo, que es lo que Pedro está enseñando en este texto. Pues que el Señor te bendiga, fue un placer saludarte, que tengas un excelente día y seguimos en contacto. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.